Ya les comparto la pantalla de AutoCAD para que veamos el proceso y podamos empezar a trabajar en los ejercicios que debían presentar. Entonces, el ejercicio que teníamos para esta semana eran las vistas de este objeto que tenemos acá. Eh, Miren que es una pieza totalmente cilíndrica, ¿cierto? Tiene un corte de 1/4 de ese mismo objeto y las medidas estaban en pulgadas. O sea que para poderlo dibujar, el requerimiento era hacer la conversión de unidades de pulgadas a milímetros. Entonces, en la medida que íbamos a trabajar, ¿cierto? En ese paso de pulgadas a milímetros, pues íbamos a hallar, digamos que las medidas exactas para poder trabajar los diámetros que nos estaban dando. Entonces vamos a empezar con la vista frontal, donde vemos todas las circunferencias. Tenemos 4 circunferencias, digamos que principales, ¿cierto? Que conforman como tal el cuerpo del objeto cuando lo vemos desde el frente. Como yo les había dicho, esto que acá no es un isométrico, sino que es un oblicuo. O sea, es la figura en 3 dimensiones, pero el ángulo en el que está girada la pieza no está a 30 grados, sino que obedece a un ángulo distinto, ¿cierto? Entonces ahí más o menos podemos apreciar, digamos que en plenitud, cuál sería el frente de la pieza, donde tenemos todos los círculos, ¿cierto? Que están alineados con el centro, con este centro que tenemos acá. Entonces vamos a identificar los diámetros de esas circunferencias principales. Primero tenemos uno de 5,50, luego tenemos otro de 4,24, que si ustedes lo identifican aquí sería un círculo de referencia. Luego tenemos el de 2,76 y finalmente el del agujero central, que tenemos un diámetro de 1,5. ¿Listo? Lo vamos a redondear a 1,5. Entonces vamos a hacer la conversión de esas unidades. Listo, las voy a anotar por acá para que ustedes visualicen esas medidas y podamos saber a qué equivalen en milímetros esas unidades que teníamos en pulgadas. Entonces, aquí lo vamos a poner. Tenemos que el círculo de 5,50 pulgadas, cada vez que vean estas comillas después de una medida, significa que son pulgadas. Es igual a 139,7 milímetros. El de 4,24 pulgadas sería de 107,7 milímetros. El de 2,76 pulgadas equivale a 70,01 milímetros y el de 1,5 pulgadas equivale a 38,1. ¿Qué dice? Multiplique cada una de estas unidades por 25,4. Ojo, 25,4 para que podamos hacer la conversión de pulgadas a milímetros. Con estos 4 diámetros, entonces vamos a hacer nuestras circunferencias. Ojo, importante, en el caso de cualquiera de las dos situaciones, si están trabajando a mano o si están trabajando en AutoCAD, deben de conocer si esta medida corresponde a un diámetro o un radio. Aquí en este ejercicio, pues realmente con la palabra que nos están dando ahí de día, ya sabemos que es un diámetro, y con la proyección de estas flechas de la cota, ¿cierto? Que va de extremo a extremo, podemos conocer que son diámetros, listo. Entonces, vamos a empezar. Ojo que no, muchas veces me preguntan cuál se hace primero. Pues como son concéntricos, van sobre el mismo centro, no importa cuál hagan primero, ¿cierto? Pueden hacerlo en cualquier orden. Pues lo más recomendable es hacerlo, digamos que en orden descendente o ascendente para llevar como un conteo de los círculos que estamos haciendo. Pero si hago primero el pequeño y después uno más grande o primero el grande y después el pequeño, no hay problema. En AutoCAD hay una herramienta, aquí cuando dibujamos círculo, nos permite, digamos que sintetizar el proceso
y hacerlo directamente con la medida del diámetro. Tenemos centro radio y centro diámetro. Entonces, yo puedo trabajar con centro diámetro, ¿listo? Y cuando hago el círculo, pues simplemente le doy la medida de ese diámetro. Le vamos a dar 139.7, ¿listo? Ese sería el círculo de 5,50 de diámetro. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ojo que si lo vamos a hacer a mano, ¿listo? Como ese compás que ustedes utilizan, lo que mide siempre es el radio de la circunferencia. Vamos a hacer con este círculo que sigue, que es el de 4,24. En este caso, en la conversión nos da 107.7. ¿Listo? ¿Qué deben hacer? A ese diámetro lo deben dividir entre 2 y poner la medida del radio. Entonces, el radio en este caso para 107.7 sería 53.85 milímetros. ¿Listo? Ahí tendrían a ciencia cierta, ¿cierto? La medida del diámetro. ¿Listo? Entonces, si van a trabajar a mano, como el compás mide radios, a estas medidas de los diámetros las dividirían entre 2. Si están trabajando en AutoCAD, trabajen directamente con la opción de centro diámetro. Estamos trabajando todo con diámetros. ¿Listo? Entonces, luego sigue la circunferencia de 70.01. ¿Listo? 0.01. Cuando estamos trabajando en AutoCAD, la ventaja es que la precisión pues, va de la mano con el teclado, que podemos manejar las cifras más pequeñas y los decimales más pequeños posibles. Eso nos da más precisión. En el caso de hacerlo a mano, pues obviamente se pueden redondear. Entonces, si lo hacen a mano, este 70.01 milímetros, pues lo pueden trabajar directamente con la medida de el diámetro como si fuera de 7 centímetros. ¿Listo? Porque ese 0.01, pues básicamente es muy difícil de hacer cuando lo estamos trabajando a mano. Entonces, vamos a darle aquí Enter y ese sería el siguiente círculo. Recuerden que este es un círculo de referencia, le vamos a poner otro color distinto. Y en el centro tenemos el de 1.5 pulgadas, listo, que equivale a 38.1. Hacerlo 38.1 milímetros. Ahí tenemos las circunferencias que estarían formando el cuerpo del objeto. ¿Listo? Ese 4.24, el círculo de 4.24, si ustedes lo ven, es un círculo de referencia, o sea, básicamente no existe, pero referencia los centros de los agujeros que tenemos en los extremos. Si ustedes lo ven, miren que sobre esa circunferencia está pasando los centros de los agujeros pequeños que tenemos en los extremos. Esos agujeros en este caso están en una posición que los ubica en los cuadrantes de la circunferencia roja, de esta circunferencia. Yo la voy a seleccionar. ¿Listo? ¿Qué son los cuadrantes? Miren estos 4 puntos que tenemos en la circunferencia. ¿Listo? Si ustedes lo dividen en grados, habría un cuadrante en 0 grados, otro cuadrante en 90 grados, otro en 180 y otro en 270. Ahí serían los 4 cuadrantes, es decir, que si yo trazo una cruz en todo que pase por todo el centro de la circunferencia, pues voy a encontrar los cuadrantes. ¿Listo? En el caso de trabajar en AutoCAD, como nosotros habilitamos la referencia de cuadrante, pues no es necesario, digamos, que hacer esa referencia, ¿cierto? Vamos a mirar la medida que tenemos aquí del agujero. ¿Listo? Solo se acota una vez porque tenemos 4 agujeros con la misma característica ubicados, digamos que en una posición similar con respecto al cuerpo cilíndrico. En este caso nos está diciendo que tiene media pulgada de diámetro. Aquí en la referencia de drill, ¿cierto? Significa que estamos ante la medida de una broca y esa broca tiene un diámetro de 1/2 de pulgada. Aquí también nos indica que son los 4 agujeros, tenemos 4 agujeros, ¿cierto? Ahí los estamos viendo. Entonces, media pulgada, si una pulgada son 25.4 milímetros, pues media pulgada deben de ser 12.7 milímetros, ¿cierto? Aquí saque la medida, por acá la tenemos,
es media pulgada, equivale a 12.7 milímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, 12.7. Ojo que el 12.7 va de extremo a extremo. Listo. Si lo van a hacer con el compás, debe ir del centro al extremo. O sea, más o menos 6 milímetros de radio tendría esa circunferencia del agujero. Aquí vamos a hacer el otro, 12.7. Y podemos, vamos a copiar este varias veces y lo vamos a pegar. Uno en este cuadrante y el otro en el último cuadrante. ¿Listo? Ese sería la vista frontal de ese objeto, aún sin el corte. ¿Listo? Ahí lo estamos viendo completo. Miren que no presenta ninguna dificultad hacer estas formas. Si ustedes lo ven aquí, vamos a verlo aquí en la imagen. Si ustedes alinean y se alinean de frente completamente a esta pieza, lo que van a ver es esto que tienen aquí. ¿Listo? 1, 2 y 3 círculos. Ya saben que este rojo es de referencia. Y las 4 circunferencias que tenemos en los extremos. Ahorita los vamos a acotar. Por ahora, entonces, vamos a hacer la vista lateral. Voy a hacer el proceso tanto como si la pieza estuviera completa como si la tuviéramos cortada. Listo, ahí vamos a hacer entonces, vamos a trabajar con los diámetros y las profundidades que tenemos acá. Profundidades en este caso están dadas por 0.75 pulgadas y 12.12 pulgadas. 12.12 pulgadas va desde la parte de atrás de la pieza hasta la parte de adelante del cilindro que sobresale, y el punto 75 es el grosor de la base. Listo. Entonces, hacemos la conversión otra vez nuevamente por 25.4. Tenemos que la profundidad completa sería de 53.8 milímetros y que la profundidad de la base o el grosor de la base es de 0.75 pulgadas, que equivale a 19.05 milímetros. Entonces, vamos a coger las referencias y una de esas referencias va a ser los extremos de la circunferencia exterior. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a trazar esa lateral con respecto a ese diámetro. ¿Listo? Entonces, la altura que vamos a describir para esa vista lateral, en este caso lateral derecha, va a ser el diámetro de la circunferencia exterior. Miren que ahí se repite nuevamente 139.7. Miren que la medida, esa altura, esa línea que me describe la altura, en este caso está alineada directamente con la circunferencia. Aquí entonces vamos a dibujar la base y esa base tiene, en este caso, 19.05 pulgadas. Entonces, vamos a perdón, milímetros. Entonces, 19.05 milímetros, le damos Enter y vamos a subir aquí y vamos a terminar el rectángulo. Recuerden que las piezas cilíndricas en las vistas, aquí estamos viendo la circunferencia, pero aquí en el lado vemos un rectángulo. ¿Listo? Vamos a identificar cuál es la circunferencia que me describe a mí. En este caso, el cilindro que sobresale. Entonces, ustedes ven las cotas, el cilindro que sobresale es el que tiene el diámetro de 2.76. En este caso sería el 1, 2, el tercer círculo que tenemos descrito en la forma. Aquí lo voy a proyectar, ¿listo? Y iría en esta posición y iría en esta posición. ¿Yo qué puedo hacer? Voy a trabajar desde el centro de esta lateral, ubicando la profundidad completa. En este caso tenemos 53.8 milímetros. Entonces ese 53.8 arranca desde la parte de atrás y se va hacia el frente. Entonces 53.8 milímetros. ¿Listo? Ese sería la profundidad. Le damos Enter. Y aquí entonces proyectamos el extremo de esta circunferencia, que sería el extremo del cilindro que sobresale. Cierro aquí. Vamos a continuar en la parte inferior haciendo el mismo trabajo. O sea, proyectar este cuadrante hacia la vista lateral
¿listo? Para poder conocer la dimensión del cilindro, ¿listo? Esta línea la vamos a convertir en una línea de centro, entonces vamos a estirarlo un poquito más y la vamos a poner de color rojo para que se diferencie, ¿listo? Entonces, esta sería la vista lateral. En pocas palabras, faltan las líneas invisibles, entonces proyectamos este que sería el agujero central. Vamos a visualizar algo por acá. Listo. Ese agujero, pues la descripción no está, pero podemos ver que es pasante, o sea, pasa de lado a lado de la pieza. Entonces simplemente proyectamos los cuadrantes de ese agujero aquí en esta parte de acá. Listo, por acá. Y el agujero proyectado por acá. Entonces, estas líneas, que son la proyección del agujero, las vamos a volver en líneas punteadas. Vamos a cargar el tipo de línea para poder convertirlo en líneas invisibles. Vamos a cambiar aquí las características de la línea eh, para que nos quede como si fueran líneas invisibles. Listo. Entonces, miren que la proyección de ese agujero, como tenemos las vistas alineadas, miren que hay una alineación entre esa vista que tenemos en la parte derecha, ahí estoy proyectando el agujero, ¿cierto? Y la vista frontal. Si yo proyecto aquí los extremos, proyectar aquí de aquí hacia acá, en que tenemos la proyección, nos está dando que del cuadrante de la circunferencia podemos proyectar en la lateral también la línea por donde iría el agujero. En este caso también tenemos que proyectar estos agujeros pequeños. Debemos identificar en qué parte de la pieza están, mirando desde la posición lateral. Entonces, esto que les voy a seleccionar aquí sería el cilindro, o sea, esta parte que les voy a señalar aquí. ¿Listo? Ese es el cilindro que sobresale. Esto que tenemos acá, listo, que lo voy a seleccionar aquí, obedecería a la base cilíndrica que es más amplia. Entonces, ¿dónde van las circunferencias pequeñas? Van, en este caso lo estamos viendo en la base. Listo, esa base en la lateral es este rectángulo. Entonces, las proyecciones deben estar dentro del rectángulo que tenemos ahí. Entonces, proyectamos nuevamente por acá el agujero. Proyectamos el agujero. Listo. Proyectamos el agujero más pequeño por acá. Estamos proyectando el agujero pequeño. Listo. Miren que las líneas de esas proyecciones están dentro del rectángulo de la base. Listo, esa base que es más amplia. Entonces ahí tendríamos los agujeros proyectados y pues los tendríamos que poner en líneas invisibles. Listo. O sea, proyectarlo, perdón, vamos a cambiarle las propiedades de la línea para que queden como línea invisible y vamos a ubicar entonces líneas de centro y marcas de centro. Entonces, marcas de centro donde vemos las circunferencias. Aquí habría 1, 2, 3, 4 y 5. Y marcas de centro donde tenemos partes cilíndricas, en este caso estas que tenemos acá, y ahí estarían todas las marcas y líneas de centro, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la vista como si el objeto estuviera completo. Si vamos a acotar, listo, podemos hacer acotación, vamos que de varias maneras. Una sería con la medida que tenemos aquí, ¿listo? La original, pero en milímetros, entonces tenemos 19.5, tenemos aquí el radio de 35 milímetros, podemos acotar esta referencia de acá, 53.85 y el último de 69.35. Estamos acotando esos radios. Listo, ese podría ser una de las posibilidades. Lo otro sería cambiar esto por las medidas que tenemos en pulgadas. ¿Listo?
Esas pulgadas pues las tendríamos aquí con doble clic, seleccionamos el texto y lo editaríamos para poder poner la información que nosotros queremos. En este caso sería 50. Vamos a ver esto que le pasó. 50 punto 50. Listo, perdón, 5.50. Ahí tendríamos la cota, ¿no es cierto? Entonces, depende de cómo ustedes lo quieran interpretar. Yo lo voy a dejar aquí en milímetros. Listo, vamos a dejar en milímetros. Vamos a pasar una para acá, pasar otra para acá. Vamos a repartirlo bien con esos radios. Y para acotar una de estas circunferencias, solo hay que acotar una. Listo, podemos acotar, por ejemplo, el diámetro de esta circunferencia pequeña. Listo. Y poder, digamos que hacer la misma anotación que tenía en el dibujo original, donde vamos a poner por 4 agujeros. Listo. Ahí tendríamos la referencia indicando que los 4 agujeros son iguales. Ahí no tendríamos que acotar nada más. Y en el caso de esta vista, pues vamos a acotar aquí esta longitud que tenemos acá. Y finalmente esta longitud que tenemos aquí. Ahí ya no tendríamos más acotación. Podemos seleccionarlas y cambiarles el color de línea para que no se confundan con las líneas de contorno. Vamos aquí haciendo la selección para poder cambiar, en este caso, las propiedades de esa línea. Ahí tenemos la acotación, ¿cierto? Y tenemos las piezas ya dibujadas, las dos vistas, en que las vistas son sencillas. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con el corte. Si lo hago así, pues no voy a acotar nuevamente en el otro plano, pues porque ya tendríamos que las figuras acotadas en este plano completo. Vamos a copiarlo y lo vamos a cortar. Entonces, voy a quitar estas cotas para que no me molesten en este caso de acá. A ver que a veces se pone un poquito rebelde, ya. Entonces vamos a borrarlas, vamos a quitar estas cotas y vamos a hacer el corte. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo como lo estamos viendo tal cual aquí en esta vista. Entonces, el corte es de 1/4. Si ustedes vieron ahí, el cuarto va a estar representado en estas líneas que estoy proyectando. O sea, le quitaron una porción a esa torta que ustedes están viendo ahí. Entonces, ¿qué deben de quitar o borrar? Ese cuarto de pieza que están viendo ustedes ahí. Entonces vamos a quitarla. Vamos a quitar por acá este pedazo de acá. Aquí también tenemos que quitar unas líneas. Por aquí tenemos que quitar otras líneas. Voy a quitar este. Nos faltó por acá un pedacito. A recortarlo. Este de acá. Y ahí tendríamos cómo se vería la pieza cortada. Listo. Es más, podemos cambiar aquí un poco el color de las líneas de centro para que ustedes no se confundan, porque hay unas líneas de centro que se están confundiendo con las líneas de contorno. Entonces vamos a cambiarles el color. Listo, ahí ya quedó distinto. Miren el contorno, las características que toma. Sigan la línea blanca, sigan por acá la trayectoria que tiene la línea, ¿cierto? Ahí vemos los perfiles de algunos agujeros, los estamos viendo abiertos, como el caso de esta circunferencia y esta que son agujeros, ¿no es cierto? Entonces, el corte, ustedes lo pasan de aquí para acá, listo. Está descrito en esta ocasión en un corte centrado en esta región de acá, o sea, de la mitad para arriba de la pieza. ¿Listo? Entonces, en ese caso, miren que esta línea que yo proyectaba antes hacia acá y que obedecía al extremo
de esta circunferencia, de este agujero, pues ya no existe, entonces la vamos a borrar. ¿Listo? Esta línea aún sigue estando por debajo de la línea de corte, que sería, esta sería la línea de corte, ¿no es cierto? Entonces, esta línea todavía existiría y de aquí para arriba se harían visibles este borde, este y este borde de acá, que son los que se destaparon con ese proceso de corte. ¿Listo? Entonces, a la hora de hacer el achurado de corte, vamos aquí a corregir un poquito nuestra pieza. A la hora de hacer ese achurado, entonces ese achurado se va a ver solo en esta parte de aquí de arriba, que es donde estaría el corte realmente. Entonces vamos a darle la achurada de corte. Vamos a hacerlo por aquí y por aquí, que es donde tenemos, en este caso, donde tenemos la pieza cortada. ¿Listo? Miren cómo quedó. Ese sería el plano o el desarrollo de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Para esa pieza. Si ustedes ven aquí esta L que tiene el achurado, ¿listo? Lo que estoy señalando ahí. Ustedes vienen aquí y lo estaríamos viendo en esta L de acá y este pedacito que tenemos acá. Miren qué sencillo, miren que realmente obedece a lo que estamos viendo. ¿Por qué esta parte de acá no la estamos viendo? Porque, ojo, si yo me paro por acá a un lado, ¿listo? Y miro hacia acá, esto de acá en esta posición que yo estoy mirando en un lado, no lo podría visualizar, ¿listo? Entonces miren cómo queda, ahí lo están viendo. Entonces ya saben cómo tienen que solucionar este ejercicio. Adicional a eso, recuerden hacer el cajetín, porfa, y las márgenes, que les quede bien presentado ese trabajo. Yo aquí hice los dos planos. Una Sí, pregunta, una Valentín, duda que tengo. sí, El dibujo tenía que ir dentro del cajetín. no, el cajetín recuerden que es la cuadrícula donde ponemos la información. Ese cajetín siempre se pone en la Ah, parte ok, inferior derecha de la hoja, ¿cierto? Y el dibujo pues ok, queda dentro de las márgenes que ustedes pusieron para la hoja. Listo, en el plano de trabajo. listo. Cajetín son las indicaciones. Eh, si quieren, ahorita vuelvo y abro el documento para que vean cómo es la distribución dentro del plano y pues como que no se pierdan a la hora de hacerlo. Entonces miren que aquí yo Bueno, hice ok, los dos planos, gracias. ¿cierto? En este caso el plano de la figura completa y aquí tenemos el plano que sería como el plano auxiliar con el corte, la descripción del corte de un cuarto de figura. Ahí estamos viendo los dos. Cualquiera de los dos lo pueden hacer, es válido, está bien para la pieza. Aquí entendemos que la pieza debe ir completa, ¿cierto? Pero por algún motivo querían mostrar el desarrollo de esos agujeros, ¿cierto? Que son pasantes en este caso. ¿Listo? Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio que es muy similar en características, pero que tiene algo o unas anotaciones que pueden ser un poco más difíciles, ¿cierto? Es el caso de esta figura que tenemos acá. En este caso ya no todo es cilíndrico, sino que tenemos una figura piramidal y tenemos unos soportes por acá triangulares. La pieza, si ustedes pudieron hacer esta de acá, van a tener elementos para poder resolver esta de acá. ¿Listo? La invitación es, yo lo voy a hacer para que ustedes vean el procedimiento, vean qué tienen que tener en cuenta a la hora de leer estas cotas. ¿Listo? Muy bueno sería que en la casa practicaran con este ejercicio viendo este video, haciéndolo nuevamente en AutoCAD o a mano, para que, digamos que vean como la correlación entre las cotas y las vistas que estamos dibujando. Entonces, lo primero que vamos a identificar nuevamente es qué está sobre el centro de la figura y casi que identificamos cuál es la frontal. ¿Listo? En este caso tenemos tres circunferencias. Las estoy viendo, una de 5 pulgadas que tenemos por acá, esta de 5 pulgadas. Tenemos una de 2,5 pulgadas, listo, y una de 1,5 pulgadas. Entonces, primero, vamos a hacer la de
diámetro 5 pulgadas, vamos nuevamente 5 por 25.4, eso nos da 127 milímetros. ¿Listo? Ese sería el diámetro de esa circunferencia de referencia. Luego vamos a hacer el diámetro de la circunferencia del cilindro que sobresale, ese 2.12 pulgadas, es como si ustedes cogieran 2.5, entonces cuando lo hagan en la operación, ponen 2.5 por 25.4, y eso les da 63.5 milímetros. Entonces, tenemos la siguiente circunferencia y la del agujero central, muy similar al agujero que teníamos aquí en el otro ejercicio, listo, el de 1.5, ese tiene, en este caso, 12.5 son 38.1. Entonces vamos a hacer aquí el diámetro de 38.1. ¿Listo? Prácticamente con esto ya tenemos los elementos necesarios para hacer esta figura piramidal que tenemos en los extremos. Ojo que hay una anotación especial que tenemos aquí que hay que, digamos, que ponerle mucha atención. Entonces, miren ustedes que hay 3 agujeros, ¿listo? Ubicados exactamente en las 3 esquinas de ese triángulo que veríamos en el frente. ¿Listo? Los centros pasan por esta circunferencia. Y están distribuidos, digamos que uniformemente. Entonces, aquí hay algo muy importante dentro de esa notación y nos está diciendo que estos centros de circunferencia están partiendo ese círculo, segmentándolo en 3 partes iguales. Si ustedes ven aquí, dice 3 espacios iguales. Listo. Entonces, notación que dice 3 espacios iguales me está dando la clave para ubicar las circunferencias de los agujeros de los extremos. Entonces, el primero, si ustedes ven ahí, está en el cuadrante superior. Entonces, puedo proyectar, por ejemplo, si lo estoy haciendo a mano, una línea desde el centro, ¿cierto? Desde el centro de la circunferencia hasta arriba, como describiendo el radio. ¿Listo? Los otros, entonces ustedes van a dividir ese 360, ¿listo? Dividido entre 3, y eso les da espacios de 120 grados. Entonces yo por acá, vamos a hacerlo aquí a 30 grados, ¿cierto? Porque aquí tenemos un cuadrante o una porción de 90, ¿cierto? Más 30 serían 120. Por acá lo mismo, le va a adicionar 30 grados al cuadrante, a 150 grados, ¿cierto? Ojo que ese es el ángulo de la línea. Ustedes miren aquí, vamos a medir los ángulos. Midámoslo aquí con una cota para verificar cómo nos quedaría. Entonces, de aquí para acá tenemos 120 grados. ¿Listo? De aquí para acá tenemos 120 grados. Y el último cuadrante, vamos a ver si nos dio, tiene 120 grados. Listo, ahí partimos la circunferencia en 3 partes iguales. Ya tenemos los centros. Ojo, vamos a descubrir cuál es el radio o el diámetro de esas circunferencias. Aquí nuevamente nos está diciendo media pulgada por 3 agujeros. Entonces, vamos a hacer en los extremos, aquí 12.7 de diámetro, y vamos a hacer los mismos, o digamos que vamos a hacer el mismo círculo en estos extremos que encontramos aquí. ¿Listo? Voy a dejar estas líneas de referencia porque si ustedes ven aquí, también tenemos estos soportes que se están proyectando del cilindro hacia abajo, ¿cierto? Esos soportes, pues obviamente nos sirven para darle más rigidez a este cilindro que está saliendo. Muy probablemente, como ustedes ven ahí, dice que es un soporte de columna. Entonces debe entrar algún tipo de eje que está, digamos que, sometido a ciertas torsiones o ciertas fuerzas, y para no reventar el cilindro, pues tiene esos soportes para ayudar, digamos que, a resistir la pieza. Para terminar de formar esa figura, miren que los extremos también son, digamos que entre comillas, unas circunferencias, ¿cierto? Unos arcos de circunferencia. Yo por acá veo que el radio
de una de ellas es de 5 octavos de pulgada. Ese sería el radio, 5 octavos. Entonces voy a trabajar aquí con el radio y vamos a hacer la conversión. Entonces 5 octavos, puedo dividir 5 entre 8, ¿cierto? Eso me da 0.625 pulgadas por 25.4, lo que nos da un radio de 15.87. Vamos a escribirlo bien, punto 87. Listo. Ahí tenemos el círculo que nos va a ayudar a hacer uno de los redondeos de ese contorno de esa pirámide. Lo copiamos o volvemos a hacer el mismo círculo en los otros dos centros que tenemos ahí ya descritos. Esta línea de esta circunferencia la voy a poner roja porque es una referencia que tenemos ahí. Y ya con esto podemos trazar ese contorno triangular que teníamos ahí. Entonces es muy importante, en este caso, para los que trabajan en AutoCAD, va a ser, digamos que tenemos que ver la línea 2 veces. Para los que lo hacen a mano, recuerden ir de la tangente a la tangente, o sea, de la tangente de esta circunferencia a esta. Aquí me va a mostrar el ejemplo que es una tangente. Yo voy a trazar una línea, perdón, desde este cuadrante y voy a buscar la tangente aquí arriba. Miren la tangente donde llega, o sea, que si yo proyecto la línea, pues esa línea no me va a atravesar ni me va a intersectar la circunferencia, sino que simplemente la va a tocar en un punto, en un solo punto. Aquí le voy a dar clic y me va a devolver nuevamente con la línea a encontrar la tangente acá. ¿Listo? De esa manera lo puedo hacer en AutoCAD. Me toca hacer dos líneas, pero así garantizo de que ese contorno sea continuo, que no se parta y que tenga como formas raras. Aquí en este inferior simplemente la tangente equivale al cuadrante, entonces es ir de cuadrante a cuadrante. Y aquí el mismo procedimiento, ojo, puedo ir del cuadrante a la tangente, listo, toco aquí la tangente y regreso a la tangente del círculo de abajo. Borro la línea que hice al principio y ya tenemos el contorno definido. Simplemente, entonces, borramos por acá estos arcos de circunferencia, listo, para tener ese extremo o esa figura con ese contorno triangular. Miren que quedó ya hecho el triángulo con la definición o las longitudes que nos están dando. Es muy curioso porque de pronto ustedes de entrada, si fueran a hacer esto, me estuvieran preguntando cuáles son los lados del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, no necesitan tener los lados del triángulo. Miren que con una anotación que tenemos de una circunferencia y de unos espacios que segmentan esa circunferencia, podemos encontrar la manera de dibujar ese triángulo. Es otra manera de dibujar y las cotas me están dando la clave para poderlo hacer. ¿Listo? ¿Qué me falta? Pues me falta aquí los soportes que tenemos descritos. Me dicen que el ancho de esos soportes es de 3 octavos de pulgada y que hacia arriba sobresalen, o lo que sobresalen, es de 3 cuartos de pulgada. Entonces esos 3 cuartos, o sea, a escribir aquí los 3 cuartos, 3.4 por 25.4, esto sería 86 milímetros. Entonces, pues que de aquí hacia acá serían 86 milímetros, perdón, 8.6 milímetros, creo que es lo que me da, sí, es 8.6, 8.6. Lo voy a volver a hacer, es 3, perdón, era 3 octavos, ¿no es cierto? Ah, 3 cuartos, entonces 3 dividido 4 por 25.4 me da, en este caso, 19.05. Entonces vamos a hacerlo bien para que quede bien descrito el. Entonces vamos a salir aquí, 19.05. ¿Listo? Voy a hacer otra circunferencia de referencia para saber dónde encontraríamos las otras líneas. Entonces,
las vamos, bueno, no voy a borrar estas, y vamos entonces a realizar esas líneas de referencia. Entonces no tengan miedo a la hora de realizar las referencias que ustedes necesiten, ¿listo? Porque eso va a garantizar que el dibujo les va a quedar bien hecho. Yo esta la voy a poner también roja. Esta después finalmente la voy a borrar, pero me va a servir para construir esos soportes. O sea que la línea central va a ir de aquí y va a empezar aquí en esta parte de acá. Va a ir de aquí y va a empezar en esta parte de acá. ¿Listo? Ahí ya tenemos descrito la posición de esos soportes. ¿Qué pasa? Yo aquí simplemente describí el centro de cada uno de estos espacios que tenemos acá. Estoy describiendo solo el centro. Para poder hacer este ancho de 3 octavos, entonces 3 octavos sería en milímetros, serían 9.5. Entonces, ojo, no es que vaya a medir hacia acá 9.5, aquí 9.5. ¿Por qué? Porque me va a quedar malo. ¿Listo? Recuerden que estaría trabajando yo en este momento desde el centro, o sea que ese 9.5 de esta línea debe estar centrado con la línea de referencia que yo hice aquí en el centro. ¿Listo? Con el objetivo de poder repartir esa medida de 9.5 equitativamente a partir del centro que yo hallé acá, el que estoy señalando. ¿Listo? Entonces, eso mismo vamos a hacer con estas que tenemos acá. Entonces, digamos que de aquí para acá sería la mitad, ¿cierto? La mitad, que sería 4.7. Voy a darle 4.7 hacia acá y 4.7 hacia acá. Proyectamos que nos quede derecha la línea. Proyectamos hacia acá que nos quede derecha. Y repetimos lo mismo a el otro lado. ¿Listo? Entonces, aquí hay un efecto óptico, parece que estuviera torcida la línea, pero no, es porque está pasando esa circunferencia por detrás. Entonces, hace ver como que ese rectángulo estuviera mal hecho, pero realmente es un efecto óptico. Aquí borro este, quito este, y ese sería el desarrollo de esa vista frontal. Miren que realmente queda, pues es una figura muy sencilla, pero tenía unas indicaciones que nos iban a complicar un poco a la hora de dibujarlo. Si va a ser la lateral, entonces tenemos que por acá la profundidad de ese triángulo es de media pulgada. ¿Listo? Entonces, descrito en que aquí en el triángulo alineado, listo, media pulgada, entonces serían 12.7 milímetros, iría hasta aquí, hasta abajo. ¿Listo? Entonces sería el rectángulo de la base triangular piramidal, ahí lo estamos viendo, y vamos a proyectar el cilindro. Me dice que la profundidad es de 1,5 pulgadas, entonces 1,5 pulgadas serían, en este caso, 1.5 pulgadas por 25.4, que me da 38.1. Desde el centro marcamos 38.1 y hacemos la proyección aquí del cilindro. Esto como lo estamos haciendo anteriormente. Voy a proyectar el cilindro. O sea, aquí me equivoqué en la proyección. Es, o sea, acomodarnos bien en la proyección. Este es aquí arriba. Ah, bueno, sí, ahí. Porque realmente sí está más hacia abajo ese cilindro que tenemos ahí. Listo. Entonces, si lo proyecto aquí, está en la posición adecuada. Si lo proyecto aquí, estaría en la posición que es. Este agujero también nos está precisando, como no tiene un corte, que es pasante. Ya les voy a mostrar la indicación. Aquí estoy simplemente proyectando las líneas invisibles. No siempre los agujeros pasan de lado a lado la pieza, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida tenemos que identificar la medida dentro
de las cotas. Si ustedes ven aquí donde dice 1.5 a 1.497, nos dice que la perforación tiene 1/4 de profundidad. Listo, si ustedes ven aquí, tenemos 1/1 de profundidad del cilindro más 1/2 de la base, o sea que si sumamos este más este sería 1/4, ¿cierto? Completo, o sea que nos está indicando que el agujero en este caso es pasante. ¿Listo? Vamos entonces a proyectar también los otros agujeros. ¿Listo? Los agujeros, vamos por acá a proyectar uno, a proyectar el otro. Vamos a proyectar el de abajo y quiero mostrarles cómo proyectaríamos en este caso esas piezas que tenemos ahí de esos soportes, porque en este caso tenemos una posición, digamos que incómoda para poderlos dibujar. Vemos que el primero, el que tenemos en la parte de arriba, es muy sencillo porque yo iría, miren que si ustedes ven aquí el cilindro, él llega hasta la parte de arriba del cilindro y empieza en la base, ¿cierto? Entonces es como hacer el mismo ejercicio. Este sería el extremo del cilindro y la base, simplemente miren cómo la proyecto. Ahí estoy haciendo la proyección y ahí tendríamos el triángulo, ¿listo? Pero este que tenemos acá, la proyección es un poco distinta porque aquí entonces tendríamos el punto desde donde empieza, ¿listo? Desde donde empezaría, lo estaríamos haciendo visible, y él llega a este punto, a este cilindro que tenemos acá. Entonces, la línea iría en este sentido, ¿listo? Y ahí baja, en este caso, en ver, digamos que en horizontal. Entonces, miren que el contorno no era tan sencillo como se veía. Aquí tenemos que proyectar también este de acá. Listo, y hacer una proyección paralela a esta línea que tenemos acá. Ahí estaríamos viendo, en este caso, este soporte que tenemos acá con esa medio desnivel que estamos viendo ahí, porque ella no está ubicada en este sentido, ¿cierto? Sino que está un poco inclinada. Aquí lo estamos viendo a 30 grados. Entonces, cuando lo vemos aquí, esto que vemos aquí es esta parte, sería esta parte de acá, y el triángulo, ¿cierto? Que sería esta parte que vemos acá. Entonces, en la vista se vería así. Solo nos resta por poner las líneas y marcas de centro, que es, digamos que, algo muy importante que siempre debemos hacer. Entonces, aquí entre este y este debería existir una marca de centro. Vamos a anotarla. Entonces, línea de centro por acá. Nos falta volver esos agujeros invisibles. Digamos que este ejercicio, miren que tiene una complejidad un poco mayor, pero todo es de paciencia, de irle encontrando la forma para que ustedes lo puedan dibujar. ¿Listo? Entonces, voy a terminar por acá y vamos a poner las marcas de centro. Vamos a ponerle esas marcas de centro a esta circunferencia. ¿Listo? Ahí tenemos las vistas para este ejercicio de acá. Realmente, este sí representa una complejidad un poco mayor porque tiene unas características geométricas que hacen que las proyecciones sean bastante interesantes. En el caso de este soporte, en el caso de este soporte de arriba también hay que ponerle, digamos que un poco de lógica, y en el caso de hacer este contorno triangular a partir de unos espacios, ¿cierto? Y de unos centros que están ubicados dentro de esa circunferencia. Entonces, la invitación es que durante el desarrollo de esta semana, pues intenten copiar este ejercicio, listo, que lo intenten hacer. Yo les mando la imagen para que intenten hacerlo, esta sería la solución. Pero el ejercicio principal, lo que vamos a intentar hacer en esta clase para esta semana, va a ser el siguiente ejercicio, ya se los voy a poner en pantalla.
que es un ejercicio que generalmente hacemos en clase. ¿Listo? Es un ejercicio muy simple, no se demora más de 2 horas haciéndolo porque ya lo hemos hecho en clase, hemos trabajado con los materiales y da el tiempo para hacerlo en menos de 2 horas. Entonces, les voy a compartir aquí en Google ejemplos de lo que debemos hacer. Yo les voy a mandar un video para que ustedes sepan cómo lo hacen. Entonces, se los voy a mostrar en este momento. Espero que ahí lo estén viendo. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Esto se llama un planeador. ¿Listo? Es un planeador de madera balsa. Ustedes pueden utilizar balso, que es una madera muy liviana. Pueden utilizar cartón, listo, para hacer este planeador. Entonces, el objetivo del planeador, hay muchos ejemplos, muchos diseños. Acá hay otro con unas alas un poco diferentes, la cola distinta. Por aquí hay otro, ¿listo? Donde tenemos aquí también una pieza cilíndrica. Ustedes ven las piezas ahí. Estos planeadores no cuentan con más de 5 piezas. Si ustedes desglosan las alas serían 2 piezas, 3 piezas del cuerpo, la cola aquí en este caso serían otras 2 piezas, nos dan como 5 piezas más o menos. La idea es que ustedes hagan el planeador, ¿listo? Y que intenten hacerlo volar. En el video les dan las características que debe tener el planeador para que pueda planear, ¿no es cierto? La idea es que ese objeto que ustedes van a hacer tenga la característica de que puede planear, ¿cierto? Se puede sostener en el aire cierta cantidad de tiempo. Por acá inclusive hay varios diseños con unas medidas, ¿listo? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Entonces hacen el planeador, ya sea que se puedan conseguir la madera balsa o con cartón, cualquiera de los dos les puede servir, que vean bien el video y tengan en cuenta cada uno de los requerimientos que muestran en el video, porque es importante temas como el ángulo de las alas. eh, por aquí Mari pregunta que si se puede con cartón industrial. Sí, se puede con cartón industrial. En este caso es intentar hacer un planeador que sea más pesado que el aire, entre comillas, ¿cierto? Si ustedes lo hacen con una hoja de papel, tiene un efecto diferente. En este caso, cuando ustedes lo hacen en cartón o en madera balsa, la estructura es más rígida, pero permite, digamos que indagar un poco más sobre el desarrollo de por qué vuelan los aviones. Ahí les van a indicar el ángulo de las alas, el peso, cómo debe estar balanceado, cómo debe ser la forma del ala, cómo debe estar ubicada la cola, ¿no es cierto? Entonces les van a mostrar distintos elementos que ustedes pueden emplear en el diseño de su planeador. ¿Listo? Las medidas tampoco son muy grandes. Si ustedes consiguen una tabla de balso, ¿cierto? Que tiene más o menos 1 metro, en una tabla de esas puede costar 5.000 pesos y con eso hacen todo el planeador. La idea es que lo desarrollen, lo diseñen, listo. Hagan un video cortico mostrando si el avión voló o no voló. Listo, lo ideal es que vuele. Y adicional a eso, aquí en pantalla yo les estoy mostrando un ejemplo de lo que quiero que hagan. Le saquen los planos a ese avión que ustedes diseñaron. Miren que los planos son muy sencillos. Aquí estamos viendo una vista superior, listo, aquí estamos viendo con una vista frontal y una lateral con las características de ese avión. Pero Entonces, entonces, ¿qué hacemos si lo hacemos y no vuela? Toca hacer otro, no. Yo hago uno de papel, yo hago uno de papel y lo tiro, no. papel higiénico. Uy, no, profe. Es fácil, es fácil. Costó hacer un carro, imagine hacer volar esto. No. Esto tiene 5 piezas, ya lo hemos hecho muchas veces en clase y ha funcionado. Listo, la ventaja que tienen ustedes es que pueden ensayar varias veces en la casa hasta que lo hagan volar. Listo, no es complicado. Ah, Yo ya lo he tanto. desarrollado con otros compañeros de ustedes que han visto la clase, listo, y realmente más de la mitad logran como el objetivo de sostenerse un poquito en el aire. Hay otros que vuelan muy bien y hay otros que por despistados pegan al revés el ángulo de las alas y el avión en vez de volar se va en picada. Entonces, por eso les voy a mandar el video para que ustedes
le presten atención y vean las características, listo, y puedan ensayar como esa parte de diseño de objetos, porque en este caso lo que les estoy pidiendo yo es que pueda planear, ¿no es cierto? Entonces, que ustedes a través del video y de esas características puedan diseñar un objeto que sea funcional. Entonces, este es el ejercicio de esta semana. No tiene que ser estéticamente bonito. Tienes que cumplir ese rol o esa labor que yo les estoy pidiendo. Listo. Entonces, ánimo, pues. Tampoco necesitan mucho material. Simplemente sigan bien las recomendaciones. Es un ejercicio que a mí me parece que es muy práctico a la hora de desarrollar o de emprender como un ejercicio de diseño como tal, ¿cierto? Porque ustedes aquí están cumpliendo no solo con la hecha del avión, sino que ese avión tiene que tener una funcionalidad. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces ya les comparto el video, les comparto la imagen. Lo de la imagen sí es, digamos que voluntario, pero me gustaría mucho que empezaran a trabajar con esas piezas más complejas, pero por ahora nos concentramos en diseñar y desarrollar ese planeador. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos durante la semana. Ustedes saben que me pueden hablar por WhatsApp. Este ejercicio también, pues, espero que de alguna manera los disperse un poquito de toda la presión que han tenido académicamente, porque es un ejercicio divertido. Listo. Intentar hacer algo que huele, pues los puede entretener bastante. Y la idea es que tampoco les quite mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo sé Pero que... entonces, ¿cuánto tiempo para ese trabajo? Una semana. ¿Cómo, cómo? Sí, la semana ¿Cuánto? completa. ¿Qué? ¿Un mes? Ah, listo. ¿Cuál mes? Un mes ya se acaba el semestre. Es que, bro, el problema es que huele, el problema es que huele. El problema no es hacerlo, es que huele. O sea, Imagínese si no huela. ya me dicen si es difícil o es fácil. Listo. Yo sé que es muy fácil. Listo, bro. El video yo se lo manda al correo. Sí, sí, O al WhatsApp también. yo se los mando al correo o al WhatsApp, se los comparto. Listo. Ah, listo, bro. Bueno, muchachos, por ahí Efraín tenía una pregunta. Sí, profe, para pedirle un favor. Sí, dime. Usted puede montar esta clase lo más rápido que pueda. Sí, claro. Hágale pues. Hoy sí la Sí. grabé en el computador, entonces intento de hoy a mañana poderla subir. Listo. Ah, bueno, entonces, para esta semana el primero que hizo, Eh, ¿cierto? sí, sí, para Y, esta semana, y ya. planeador. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho y nos vemos. ¿Listo? Listo, bro. Hasta luego. Bueno, que les vaya bien.